Muy bien, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Me llamo Verónica Rubio y soy la presidenta de la asociación Hispasante. Y en nombre de mis compañeras Salva Pigrau, que está por aquí presente, ayudándonos con la coordinación, y con Begoña Montañés, con quienes tengo el privilegio de hacer el equipo, la dirección de la asociación, os doy la bienvenida al cuarto ciclo de conferencias de Hispasante que hoy inauguramos de la mano de Jaime Suárez Suances y su conferencia Música y Psicología. Jaime Suárez Suances, que creció en Bruselas, donde cursó toda su escolaridad en el Colegio Europeo de Uccle y estudió en la Universidad Libre de Bruselas la carrera de Ciencias Psicológicas y de la Educación. En esa misma universidad se especializó en neuropsicología y desarrollo cognitivo. Apasionante. Descendiente de una familia de pintores, su hermana y él han desarrollado más las capacidades musicales que la pintura y el dibujo. Recuerda con ternura esos desayunos antes de ir al colegio, con la MTV puesta en la televisión y su hermana cantando todas las canciones que sonaban. A partir de ahí, sufriendo, entre comillas pone, sufriendo, en primera persona la pasión de su hermana por el canto, empezó a grabar sus primeras cintas de rock, rap y punk y empezó a coquetear con instrumentos. Fanático de la música, decidió durante sus estudios universitarios que quería profundizar en el tema de la musicoterapia y su utilidad en la neuropsicología. Es por eso que acabó su maestría presentando trabajo de final de carrera sobre el impacto de las emociones musicales en la atención. Después de varios años ejerciendo de neuropsicólogo infantil especialista en dificultades de aprendizaje, ha decidido darle una vuelta de campana a su trabajo para dedicarle más tiempo a la creación de material para el uso en terapia y en clase, y para desarrollar actividades en relación con la musicoterapia. Con esta presentación sale de su zona de confort, siendo la primera después de muchos años, y espera que no sea la última. Se la dedica a su hermana, aquí presente, persona que le hizo descubrir su pasión por la música. Esperamos que pasen un agradable momento en nuestra compañía. Por favor, Jaime. Bueno. Bienvenidos a todos. Gracias, Verónica, por presentar esto también. Me voy a poner de pie porque me muevo mucho. Si veis que me muevo mucho, me podéis decir que me cambie. Bueno, bienvenidos. Como ven, les voy a hablar hoy de música y psicología. Voy a intentar hacer una visión global de muchos términos, muchos temas importantes, intentando, bueno, tengo que saltar alguno, porque no puedo hablar de todo, y intentando dar una visión global de lo que es la psicología, la música y lo que puede ser la música y la psicología. Entonces, lo primero que quiero hacer es, simplemente desconecte el teléfono, estemos aquí y ahora, ¿vale? Y disfrutemos del momento, olvidando un poco el día a día y los problemas que tenemos en nuestra rutina, ¿vale? Habrá las diapositivas, estarán disponibles, como Verónica ha dicho, habrá un vídeo en YouTube para ver y simplemente, siempre respetando la propiedad intelectual y el copyright, todo esto es abierto y de uso, todo el mundo puede usarlo, simplemente mencionando de dónde viene. Y voy a poner, así yo sé cuánto tiempo llevo. Y lo primero que quiero hacer es un ejercicio que hago con todos los niños que vienen a verme, que es la Breathe Ball. Es un ejercicio de relajación que vamos a hacer juntos y simplemente les voy a pedir que con tranquilidad respiren al ritmo del vídeo que les voy a poner aquí. Esto simplemente para ponernos un poco en una situación de tranquilidad y relax. A ver, un momentito. Bien. El vídeo lo que va a hacer es simplemente... es una bolita que sube y baja y simplemente cuando sube respiren, inspiren y cuando baje expiren. Dura unos segundos. Muy bien. Este ejercicio se suele hacer por lo menos un minuto y no les voy a decir la verdad, lo estoy haciendo porque yo estoy muy nervioso, más que otra cosa. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está el ratón? Bien, vamos a hacer esto.
Y habiendo aportado un poco de calma a la situación, ahora lo que voy a hacer es inducirles una emoción alegre con esta foto, que es mi perra, y con esta carita que veo sonrisas, lo cual es lo que quería, que todo el mundo esté tranquilo y sonriente para que podamos empezar a hablar de cosas bastante complicadas a veces de entender, pero manteniendo la concentración. Muy bien. Pues ahora que estamos tranquilos, empecemos. Esto es quién soy, básicamente, ya lo ha explicado, no lo voy a repetir, lo ha explicado Verónica con muy buenas palabras, soy una persona que tiene problemas de atención desde muy joven. Me muevo mucho, me cuesta concentrarme y tengo una mente y un cuerpo muy inquietos. En el colegio sacaba buenas notas, pero siempre ponía que me movía mucho y que molestaba, ¿vale? Y eso fue un poco la idea de, bueno, creo que eso me ha ayudado también a elegir el campo de mi trabajo, ¿no? Y me dedico mucho al déficit de atención en niños y a veces en adultos. Entonces, las palabras clave que podría decir de mi trabajo son las emociones, la música, la musicoterapia, la atención, el aprendizaje y los perros, la cinoterapia, que eso lo hago menos, pero es un tema que me apasiona bastante. Muy bien, colaboro activamente con la asociación Hispa Santé, de las cuales mis compañeros hacen un trabajo excelente y mucha gente me contacta por vía de la asociación, y colaboro también con el Centro Pediátrico del Colibrillón de la doctora Lolín. Y bueno, esta conferencia pues estamos colaborando con Metaprosa, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Consejería de Cultura y Ciencia Científica de la Embajada de España. La columna vertebral de esta charla es un trabajo que hice al final de mi maestría, que se llama Cuando nuestros sentimientos perturban nuestro rendimiento, sesgos atencionales inducidos por las emociones musicales, bajo la directora fue la profesora Kolinsky y la PhD Julie Bechtels. La conferencia se divide en varias partes, ¿no? Voy a hablar un poco de la psicología, un poco de la música y bastante de la música y la psicología. Siempre basado en tres pilares, digamos, que es la parte afectiva, cognitiva y social, que ahora les voy a explicar. Empecemos por la psicología. He tenido que cortar muchas cosas porque podía decir muchísimas cosas, pero al final he tenido que empezar a quitar. Bien, del griego, el estudio de la psique es una disciplina científica que se dedica a comprender qué nos hace ser quienes somos. Anteriormente, el psicólogo era el cura del pueblo, un chamán, un guía espiritual, un charlatán vendehumos, un loco hereje que cuestionaba la relación impuesta por el clero, pero ahora es una disciplina científica con su metodología, cuantificación, experimentación, evaluación y terapia. ¿Vale? Estudia la mente, el comportamiento animal y humano y intenta revelar la complejidad del ser humano, y todo esto derivado de temas de filosofía y teología, es decir, venimos de eso. Ahora es un mundo aparte, pero básicamente esto viene de la teología y de la filosofía. Este modelo que he hecho yo, que uso para explicar a los padres y a los profesores, ¿vale? Es un poco una vulgarización de lo que es un poco la psique y el mundo exterior, el mundo interior. Tenemos el mundo exterior aquí, que es donde es el entorno, el mundo exterior, y donde se ven los comportamientos, es donde yo actúo, donde todos actuamos, estamos aquí ahora mismo. Social, actuamos, es el comportamiento visible por el prójimo, la interacción con el entorno. Y tenemos la parte interior, la psique, que la divido en cognitivo, que es pensar, y afectivo, que es sentir. Ahora voy a explicar con más detalle lo que ocurre aquí. Entonces es un modelo conexionista, es un equilibrio, es una doble flecha como en química, es un equilibrio que se puede romper muy fácilmente. Y vamos a ver el porqué. La parte cognitiva es la razón, es la parte objetiva, es 1 más 1 es igual a 2. Yo aprendí eso, comprendo y acepto que 1 más 1 es igual a 2. Ahí es donde están las herramientas cognitivas de primer grado, que son la atención, la memoria, las funciones ejecutivas y el habla. Y a partir de ahí tenemos también herramientas cognitivas de segundo grado más complejas, que ya sería la lectura, la escritura y las matemáticas. Es una simplificación, no es tan fácil como es esto, pero de manera para entender es muy fácil entenderlo así. Entonces tenemos... Perdona, Jaime, un momento, porque voy a... Diga sin música. Perdón. Entonces estamos aquí. Es pensar, básicamente. Pensar de manera objetiva, sin ningún tipo de emoción, sin ningún tipo de moral. Pensar. 1 más 1 igual a 2. La parte afectiva son donde están las emociones y es la parte más subjetiva del ser.
es sentir, exactamente, lo tenemos allí, pone sentir, es realmente cómo siento las cosas. Ahí está la personalidad, la ética, la moral, la autoestima, la motivación y el estado anímico. Aún así, esto es muy simplificado, pero básicamente es eso. Un ejemplo, 1 más 1 es 2, yo me acuerdo porque un día en el campo de mi madre cogí 2 manzanas del árbol y me dijo, esta es para ti, esta para mí, ya son 2 manzanas. Y yo esa manzana me la comí. Cuando yo me como esa manzana, tengo el solecito en la cara, tengo el sabor dulce de la manzana, y entonces eso evoca un recuerdo cargado de emociones. Por lo tanto, cuando tenemos emociones muchas veces se evocan recuerdos. ¿Vale? Entonces estamos allí al fondo y tenemos la parte social, que son las relaciones persona-grupo, grupo-grupo, interpersonales, interpersonales, interacciones de las personas con el entorno. Y ahí estamos, aquí abajo. Y básicamente hacemos así, pim, pam, la realidad fuera, la realidad dentro. Nosotros estamos aquí, viendo cada uno estamos aquí, lo que pasa es que todo lo que tenemos nosotros en la mente, yo por ejemplo no sé lo que está pensando él, ni ella, ni ella, ni ella. A no ser que lo hablemos. Si lo hablamos, ya comunicamos. Entonces estamos siempre como haciendo así. Yo pienso y actúo. Pienso, actúo. Vale. Si me acelero o alguien no entiende algo, me paráis, si no me aceleramos. Entonces, ¿qué pasa? El sistema se puede desequilibrar muy fácilmente. Un ejemplo muy clásico es un niño con un déficit de atención. La atención afecta la parte del pensar, su aprendizaje, su manera de actuar. Y eso envía rojo aquí y aquí, por lo tanto va a afectar a la larga a su manera de sentirse, a su manera de verse a sí mismo, la autoestima, soy inútil, no sirvo para nada, etcétera, etcétera, y a su manera de actuar con el mundo exterior. Un ejemplo sería, el niño está en clase, le pregunta al profesor porque ve que está distraído, el niño no sabe responder y el profesor de alguna manera lo humilla, entre comillas, ¿no?, delante de la gente, dice es que no te enteras, que no sé qué, etcétera, etcétera. Y lo que va a ocurrir es que el niño se va a encerrar más en sí mismo y su autoestima va a bajar. Por lo tanto, esto es un círculo vicioso que puede llegar a provocar esto de aquí. Las flechitas ya están en rojo, se desequilibra todo y el rol del terapeuta, por ejemplo, es intentar actuar sobre todo aquí. Si el niño mejora su atención, estará mejor en clase, preparamos al profesor para que se entere de lo que está pasando, etcétera, etcétera, de manera a que volvemos a reajustar el sistema. ¿Vale? ¿Cómo entendemos el mundo? El mundo lo reducimos y lo categorizamos. Somos imposible entenderlo todo y saberlo todo. La ciencia y la sabiduría humana avanza por reduccionismo y categorización. Simplificamos para poder entender y agrupamos para poder recordar. Con estas cosas se comprime la información y se pierde información. Pero bueno, a lo largo de los años se puede perder algo de información, pero dentro de lo que cabe el ser humano evoluciona favorablemente y tenemos un sistema cognitivo de recursos limitados. Por ejemplo, el concepto de árbol. El árbol, coníferas, un árbol sabemos lo que es, pero dentro de todos esos árboles hay un montón, yo no me lo sé. Sé lo que es un árbol y puedo ver un pino, un abeto, un abedul, tal. Entonces, es una manera de categorizar información para poder asimilarla y entenderla. ¿Qué hacen los psicólogos? Pues mira, psicología clínica, educativa, laboral, deporte, social, bueno, estamos un poco en todos lados. ¿Vale? Y colaboramos mucho con logopedas, médicos, enfermeros, ergoterapeutas, fisios, osteópatas, profesores y trabajamos mucho, en mi caso, con padres y el propio paciente que suele ser un alumno. Pero la psicología ahora mismo, a día de hoy, en el siglo XXI, está en todos lados. Y les voy a hablar de la dualidad. Bueno, esto es parte teórica, aquí podríamos hablar un montón, sacar 1000 teorías y tal, pero una de las que a mí me gusta es la dualidad cuerpo-mente de René Descartes, en la que define que el cuerpo es una parte orgánica, la cárnica, terrenal, el mundo exterior, tangible y real, y en cambio la mente es el espíritu, el alma, el pensamiento, el mundo interior, intangible y el imaginario. ¿Vale? Estamos en esas dos bolitas, siempre recordar el modelo CAS, de cognitivo, afectivo y social. Eso va a ser, digamos, va a aparecer mucho en esta presentación. Entonces, la entrada de información viene por los sentidos, sí, que ahora explicaré, y la percepción del mundo subjetiva, es decir, en la realidad que nuestra es objetiva, es decir, este lápiz, objetivamente, supuestamente es gris. Yo lo puedo ver gris, tú lo puedes ver azul, tú lo puedes ver verde, pero tú el azul lo llamas gris, tú el verde lo llamas gris, o tú lo llamas azul y no nos entendemos. Entonces todo es muy subjetivo y la realidad pasa por los filtros sensoriales, emocionales, cognitivos, morales, etc.
La realidad objetiva, el lápiz este gris, no es lo mismo que el mundo interno subjetivo que nos hacemos. El proceso mental es como una caja negra. Entra la información, se procesa, en ese proceso no se sabe lo que está pasando y se da una respuesta. ¿Vale? Y el modelo que uso yo, que también he diseñado para explicar a los padres cosas, es el modelo información, pensamiento, comportamiento, consecuencia, que veremos un poquito más tarde. 7 sentidos, no 5. El tacto, la visión, la audición, el olfato, el gusto, clásicos. Y luego la propiocepción, que es la visión de mí mismo, interna, es decir, el dolor, la parte interna del miedo. El sentido vestibular, que es el espacial. Y hay un debate, la temporalidad, que vamos a hablar. No voy a hablar mucho de ello hoy, espacio y tiempo, desgraciadamente no me da tiempo. Pero el tiempo aparece en todos lados. Entonces la ciencia dice que tenemos un contador interno. El primer contador interno está aquí, pero no es regular. Entonces hay muchas teorías de que el tiempo también es, digamos, el octavo sentido. Muy bien. La realidad externa e interna. Misma situación, diferentes visiones. Está lloviendo, como llueve mucho aquí. Hoy no, pero llueve mucho. Maravilla que por fin llueve. Maldición, va a llover y no voy sin paraguas. O, ¿y si le escribo? O la llamo. 3 emociones muy diferentes para una situación objetiva igual. Esto es un éxito, perdonad, pero no. Ya te lo he dicho, me voy a poner más silla, que a lo mejor aparecía mucha gente. Voy a buscar una y se va a poner... Aquí hay una silla, mira, una... Voy a aprovechar. Hola, ¿qué tal? Bien. Perdón. Nada. Sí. Entonces, el modelo IPCC, información, pensamiento, comportamiento, consecuencias, es un modelo que diseño yo para explicar lo que ocurre supuestamente en esa parte oscura, ese pensamiento, esa caja negra que empezamos los psicólogos a entender poco a poco. ¿Vale? Nos queda todavía mucho con el cerebro de la máquina. La entrada de información sensorial del entorno, esto es la esfera social. Como he dicho, estamos aquí. Aquí percibimos cosas que pasan a un sistema de pensamiento que es invisible y que es esto de aquí. Toda esta información que sube de los sentidos se analiza y del análisis del pensamiento se decide tener un comportamiento que es el que voy a tener en la vida social, en la vida aquí. Yo vuelvo, estamos aquí, subimos, bajamos. Y ese comportamiento tiene una consecuencia, que esa consecuencia se vuelve la nueva información. Entonces estamos constantemente actualizándonos, constantemente. Funcionamos así todos. No llega nueva información y me actualizo. Por ejemplo, tú has llegado tarde, yo podría haber hecho 2 cosas. O decirte, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O te pega un grito. Si yo te pego un grito y digo, es que has llegado tarde, es que no puede ser, tú te vas y yo me actualizo y digo, que se va. Perdóname, pues es una actualización. La otra es, siéntate, pasar, metiste un vasito de agua, tal, y me actualizo de otra manera. ¿Vale? Entonces, esto es un sistema que funciona así, y entonces estamos dando toda esta parte de pensamiento, lo que yo llamo la caja negra. Va en relación con el IPCC, entonces realmente estamos pic, pac. Bueno, aquí no voy a entrar en detalles, diversas teorías de la psicología, Sigmund Freud con su psicoanálisis y las teorías de instancias psíquicas, Abraham Maslow con la teoría de la pirámide de necesidades humanas, Jean Piaget con la teoría del señor desarrollo cognitivo y Howard Gardner con la teoría de inteligencias múltiples. La única a la que voy a echar un vistazo es la inteligencia múltiple, porque dentro de todas estas inteligencias tenemos la emocional y la musical, que son las que vamos a ir hablando a día de hoy. Bien. El cuerpo, estructura compleja y altamente organizada, formada por células que trabajan juntas para realizar funciones específicas necesarias para mantener la vida. Es un sistema formado por sistemas y es un sistema orgánico, regido por las leyes de la biología, la física y la química. Y luego está, bueno, la mente, que hemos dicho, y ahí eso es un debate que no vamos a entrar, es decir, cuerpo-mente, están juntos, no están juntos. Está claro que hay una cosa que es la mente, una cosa que es el cuerpo, y por medio del cuerpo la mente funciona, al fin y al cabo. Anatomía del cuerpo humano, aquí un poquito, el cuerpo humano funciona así. Cristian, si me olvido algo me lo dices, esto es tu tema. Y bueno, a día de hoy lo que vamos a revisar es realmente el aparato nervioso, circulatorio y respiratorio.
El locomotor también, pero bueno, ahora veréis el porqué, me centro en esos tres. Y, como digo, sistema circulatorio, con toda la irrigación sanguínea, muy importante, el corazón en medio, que es el centro, el sistema respiratorio y el sistema nervioso, como veis, extremadamente complejo, importante tener en cuenta que el sistema nervioso sale de la columna vertebral, por lo tanto, importante ir al osteópata, porque toda la irrigación nerviosa sale de aquí. Y cualquier músculo mal colocado puede tener un impacto en otra cosa totalmente diferente. Tenemos el sistema nervioso central y periférico. El central es el encéfalo, que está aquí. Y el sistema nervioso periférico son los nervios, las neuronas sensitivas, motrices y toda esta parte, nervios espinales, con una médula espinal y columna vertebral. Bien, en el sistema autónomo, nervioso autónomo, que es realmente el más automático, tenemos el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático es el sistema de reacción, es extremadamente automático. Pasa algo, yo reacciono, me acelero, me muevo, bueno. Y el parasimpático es el que va a ayudar a neutralizar el simpático. En ese tenemos un poquito más de control, pero es bastante automático. Donde tenemos el control es aquí. Porque podemos respirar, y al respirar controlamos el corazón, y quien controla el corazón controla el riego sanguíneo, entonces todo lo que lleva a cabo luego, hormonas, etcétera, etcétera, y el cuerpo, digamos, se relaja. Pero esto es un sistema totalmente automático. Cuando digo automático es que, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo es el que toda la parte de aquí, el cerebelo y este trozo de aquí, es donde está, por ejemplo, la respiración automática. Yo puedo controlar la respiración, pero normalmente es automático. La única manera de entender que la respiración es automática es que cuando uno está acatarrado, se da cuenta de que respira, porque tiene la nariz taponada y le molesta. Pero si no, uno no piensa que uno respira. Bien. La relación corazón, cuerpo, respiración. Todo esto tendrá que ver luego con lo que viene después. Coherencia cardíaca es el bajar las pulsaciones del corazón por medio de la respiración, la base de muchas meditaciones y de muchos ejercicios de respiración. Controlamos la respiración de manera voluntaria, pero no controlamos los latidos del corazón. Pero por medio de la respiración podemos bajar esos latidos. Tenemos aquí la coherencia cardíaca, que ahora hablaremos un poco de esto, que está ligada con la meditación y, por ejemplo, escuchar música nos relaja, respiramos tranquilamente y eso hace que el cuerpo se relaje totalmente. La coherencia cardíaca es el estado en el que la frecuencia del latido cardíaco es regular y armónica. Sigue un patrón repetitivo y estable del ritmo cardíaco, indicador de buena salud y de asociar el equilibrio de las emociones y la serenidad. ¿Vale? El sistema parasimpático es el que va a ayudar aquí a hacer ese control del corazón por medio de la respiración. Y lo que queremos es pasar de esto a pasar esto. Estos son pulsaciones por minuto y esto es la parte incoherente, la incoherencia, aquí es caos absoluto, el corazón se acelera, viene, va, pero de manera totalmente caótica, y aquí sube y baja, es decir, esto es teórico, no podemos llegar a esto, pero lo que hay que evitar es esto. Y aquí creo que estamos todos aquí. Nos cuesta mucho no estar aquí, nos ponemos aquí cuando pensamos, respiramos y nos tranquilizamos. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos forzando la maquinaria, aquí forzo el corazón muchísimo y aquí mucho menos. Entonces, aquí es donde todo esto, lo que como uno hace meditación, cuando uno respira, cuando se toma un momento tranquilo, lo que va a ocurrir es que mi ritmo cardíaco va a bajar y estar de esta manera, ¿vale? Las emociones negativas como la ansiedad, la tristeza, la ira e incluso las preocupaciones cotidianas afectan nuestra frecuencia cardíaca, generando un caos fisiológico. Bien, entonces esto es lo que realmente cuando uno medita, cuando uno escucha música, el corazón se tranquiliza y llegamos a unas ondas, unos latidos de corazón que son muchísimo más estructurales, con amplitud más corta y una frecuencia más lenta. Los beneficios: reducción de estrés y ansiedad, mayor resiliencia, mejor equilibrio del sistema nervioso autónomo, mejor funcionamiento cardiovascular, mejora el sueño, la memoria, el rendimiento cognitivo, mejora todo básicamente. Y podemos ver en la coherencia cardíaca, se usa en la meditación, en técnicas de respiración como la de Wim Hof. Y bueno, pues importante respirar. Cada día hay más teorías que demuestran cómo es importante respirar. Porque la respiración, que al fin y al cabo, yo siempre digo, si uno no come,
el cuerpo en meses a lo mejor desfallece. Si uno no bebe agua en 2 días, desfallece. Si yo no respiro, en 1 minuto estoy muerto. Entonces no hay más, es extremadamente importante respirar. Y eso cada día se está dando como más importancia. Un poquito de neuroanatomía, el cerebro visto así, los diferentes lóbulos, y lo que me interesa es esta parte. Que aquí está lo mismo, los lóbulos diferentes, pero ya entramos en los diferentes colores que demuestran las diferentes funciones catalogadas del cerebro a día de hoy. Un mapeo cerebral donde podemos tener, pues eso, las emociones están en la parte central, las áreas sensoriales, somatosensoriales, la visión que está detrás, el control voluntario del motor está aquí. Bueno, todo esto les dejo que lo miren si quieren con el PDF. Y los famosos 3 cerebros, que está el reptiliano, el límbico y el neocórtex. El reptiliano es en los automatismos de supervivencia, por ejemplo, los movimientos automáticos como es el latido del corazón. Luego tenemos la parte, esto es un vestigio realmente de cuando éramos animales, ¿no? El cerebro va creciendo así, entonces se crea el sistema límbico, que también es un sistema también de supervivencia, pero donde ahí están las emociones, donde uno ya siente, donde uno ya percibe las cosas de otra manera, y luego el córtex y el neocórtex, que es toda esta parte de aquí, córtex y neocórtex. El neocórtex es, creo yo, exclusivo al ser humano. En cambio el córtex, muchos mamíferos lo tienen, entonces aquí digamos que la exclusividad del ser humano es que tiene un neocórtex mucho más desarrollado que otras especies, y simplemente, pues, digamos, la información sube y baja. ¿Vale? Una neurona, simplemente para saber de qué estamos hablando. Las neuronas forman el encéfalo, los nervios, etcétera, etcétera, con su núcleo, sus botones terminales y sus dendritas. Esto es biología del colegio, y saber simplemente que el doctor Santiago Ramón y Cajal fue el que se ganó un premio Nobel por haber descubierto la neurona, y fue uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia moderna a día de hoy. Sinapsis y neurotransmisores, es decir, las neuronas se conectan de esta manera y por medio de neuromoduladores y moléculas químicas transmiten la información eléctrica de una neurona a otra. ¿Vale? La neurotransmisión permite que la información se transmita de una neurona a otra, hacia a una célula muscular, a una glándula, y esto mediante... A ver, que yo no vea... Bueno, simplemente llega la información, y para traspasarla se emiten moléculas que van a decirle a la otra neurona, oye, actúa de esta manera o de otra. ¿Qué son los neurotransmisores? Los más de moda ahora mismo es la dopamina, la serotonina, que están aquí, que dan, pues, es el control de las emociones, la sensación de placer y satisfacción. Hay muchas más, hasta hay hormonas, la oxitocina, que es la del amor, por ejemplo, hay muchísimas más, pero bueno, no voy a entrar en detalles. Las más importantes y las que están de moda ahora mismo están 2, y con muchas más formas. Entonces vamos a pasar al sistema auditivo. El sistema auditivo, que tiene que ver con la música, es un sistema mecánico que va a hacer que la señal mecánica que recibe en 360 grados se traduzca a un impulso eléctrico. Hay que saber que la visión solo tiene 220 grados de actuación, arriba abajo, pero el sonido es envolvente, lo cual es el sistema de alerta por excelencia. Si ahora explota algo ahí, todo el mundo va a hacer así. Redirige el sonido, dirige todo el resto de los sentidos hacia el punto que quiere focalizar. El sonido es un movimiento de aire, un cambio de presión y una vibración que se propaga. Por lo tanto, el sistema auditivo traduce esa señal mecánica que recibe en una señal eléctrica. Esto es un ordenador que lo ha traducido. Esto es lo que diríamos es con los hercios y el tiempo, la representación de un sonido, pero es un poco lo que la mente el cerebro podía representar. ¿Vale? Entonces, el sistema auditivo pasa del sistema mecánico de aquí y pasa por toda la zona límbica hacia el córtex auditivo, y de ahí se genera una respuesta. Pasa por el sistema límbico. Casi todo pasa por el sistema límbico. Por lo tanto, casi todo, o yo casi diría casi que todo, tiene un matiz emocional. Siempre nos vemos afectados por una emoción. Y entonces hablemos de emociones.
La emoción es un cambio físico, fisiológico, visible y cuantificable. Es decir, yo empiezo a sudar, me acelero, siento miedo. Siento miedo. Porque el sentimiento es la imagen mental de la emoción. Si yo se me acelera el corazón, mi cuerpo dice, pasa algo, y tengo miedo. Y el humor es el estado emocional y los sentimientos que perduran en el tiempo. Ahora que hace sol, pues el humor de todo el mundo se va a mejorar, pero es lo que perdura en el tiempo. Y se sitúa todo en el sistema límbico. Entonces la pregunta es, ¿qué viene antes, el cambio fisiológico o el pensamiento? Es un debate que existe hace muchos años, el cual todavía no hay una respuesta clara, y el cual voy a dar un ejemplo. Si yo veo ahí una serpiente, ¿qué va a ocurrir? Que todos mis sentidos, toda esa información que pasa por el sistema límbico, de manera inconsciente la va a analizar y va a decir, serpiente, peligro, largo. En cambio, cuando todas esas señales suben al neocórtex y pienso, digo, bueno, ¿es una serpiente o no? Y veo que es un palo, digo, me voy a frenar porque no tengo que salir corriendo porque no es un peligro. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Porque el ojo analiza eso, cree que es una serpiente, entonces antes de yo pensar que es una serpiente, ya estoy reaccionando y me estoy yendo. Eso es un caso. En cambio, una emoción, un cambio fisiológico, por ejemplo, acelerar el corazón, yo lo puedo inducir pensando en una serpiente, o pensando en un momento triste, o pensando en cualquier cosa. Entonces, es una doble vía, es decir, el debate, muchos dicen, no es uno o el otro, para mí es una doble vía. Yo puedo inducir por la mente el que mi cuerpo cambie la fisiología, entonces que yo note eso, un sudor o lo que sea, y lo contrario. ¿Vale? Sistema límbico, con un poquito más de detalle, realmente es toda esta zona donde la gran protagonista es la amígdala, que es donde realmente se procesa la mayoría de las emociones. Y entonces el modelo dimensional de las emociones, hay muchos modelos, yo este es el que usé con el trabajo que os voy a exponer luego, en el que hay tres variables. En el eje de las X está la valencia, negativa y positiva, es decir, aversión o atracción. En el eje Y está la intensidad, es decir, excitación o relajación. Y en el eje Z, que es algo muy nuevo que se ha descubierto, es el dominio, es decir, me descontrolo o controlo, básicamente. Esto es bastante nuevo, este eje Z es bastante nuevo, pero muy interesante, porque, un ejemplo, si yo me enfado tanto, que me embriago de cólera y pierdo totalmente el control. Pues entonces estoy excitado, nervioso, tenso, bueno, estoy cólera, ¿no está? No, alerta, excitado por aquí y estoy aquí, en este lado, ¿vale? Entonces, un modelo valencia y excitación. Hablaremos un poquito más tarde de ello. Bien. Este es el modelo de la rueda de las emociones, donde tenemos todas las emociones básicas aquí. No se ve muy bien, de todas formas lo podrán leer ustedes cuando si quieren. Las emociones básicas están aquí. Cuando yo pliego esto, son todas estas. Y todo de aquí para allá es el grado, ¿no? Es decir, de aquí es la emoción menos fuerte, la normal y la más fuerte. Es decir, serenidad, alegría, éxtasis. Y cada una es contraria a otra, ¿vale? Lo tenemos aquí, la alegría es contraria a la tristeza, la confianza al asco, etc. Eso es un modelo que se usa mucho y es extremadamente interesante. Vamos a hablar rápidamente de las enfermedades mentales emocionales que existen a día de hoy, que son, muy clásicas. Y estas son las definiciones del DSM, que es la Biblia de los psicólogos y psiquiatras. La depresión, una definición muy cortita, es la tristeza en intensidad o duración suficiente como para interferir en la funcionalidad de una persona. Y la ansiedad es el nerviosismo y la preocupación excesiva acerca de varias actividades y eventos a través de más de 6 meses. Tristeza, nerviosismo. Podemos reducirlo a eso. Bien, vamos a hablar de música rápidamente. Ahora ya la parte psicológica la he dejado. La música como modo de expresión en rituales, celebraciones, atracción sexual, cohesión y sincronización de grupo, con una fuerte carga emocional y un contagio emocional entre la gente. Hay pruebas de que el instinto musical aparece hace más de 35.000 años y los hay que dicen que hace 80.000 años. Es decir, que ya hay pruebas fisiológicas, de instrumentos, de tal, que indican que ya había un conocimiento de la música hace 35.000 años. Bien. Componentes de la música. Voy a ir muy rápido porque
al fin y al cabo son importantes, pero saber lo que son, pero las definiciones son: la intensidad es la potencia acústica, la energía por unidad de tiempo; la frecuencia es cuántas ondas por segundo, olvidemos que son ondas en el aire; el timbre es distinguir dos frecuencias iguales con dos emisores diferentes, de dos instrumentos diferentes; y la duración es el tiempo que dura esas vibraciones en el tiempo. Eso es el componente del sonido. Pero luego tenemos las componentes de la música, que junto con las del sonido aportan la armonía, que es la superposición de sonidos, un acorde en guitarra; el ritmo, la distribución de momentos sonoros en el espacio del tiempo, la división regular del tiempo; y la melodía, que es una asociación coherente de sonidos y silencios. ¿Cómo vivimos la música? La percibimos, reaccionamos y producimos música. ¿Vale? ¿Muy rápido? ¿Está bien? La percepción musical, que viene por el sistema auditivo sobre todo, es la modalidad mecánica que se traduce en la modalidad eléctrica, que es la que va a leer el cerebro y va a entrar en el pensamiento y producir, digamos, un comportamiento. Hay un análisis de todo este sistema que va a analizar las diversas componentes musicales, pasa por el sistema límbico, como ya he dicho, y induce un estado emocional gracias al sonido y la letra que acompaña a la música. La letra suele aportar un extra emocional. ¿Qué pasa? Que muchas veces en la investigación se usa música sin letra, porque la letra es una variable a tener en cuenta. Por ejemplo, hay canciones de heavy metal que son potentes, que hablan de amor. Entonces, cuando tú escuchas un guitarreo a lo bestia y luego te están hablando del amor profundo, es como, wow, ¿qué está pasando? Entonces puede haber ahí un poco de sesgo a nivel de cómo vivir las emociones musicales. Entonces suele la música usarse sin letra, ¿vale? Pero es importante porque la letra aporta toda una tonalidad emocional importante. Esto es un modelo donde se analiza el estímulo acústico y se tiene en cuenta la dimensión melódica y temporal para luego ir hacia un léxico, es decir, darle un sentido a lo que se está oyendo y producir aquí un comportamiento que sería el canto, un tapping o hablar. Esto es un modelo porque esta parte es también la parte del lenguaje, es decir, este modelo se solapa al sistema del lenguaje del cerebro. También es controvertido, hay muchísimos estudios respecto a eso, pero cada día se demuestra más que el sistema del lenguaje y la música van de la mano. ¿Vale? La reacción a la música, pues la carga emocional, la carga mnémica de memoria y la carga social. Es decir, la carga mnémica es que la música va a aportar un recuerdo muchas veces. Hay temas que escuché de música que me hacen pensar a ciertas situaciones donde estaba en sociedad, cosas que pasaron. Y entonces tenemos las emociones musicales. El sonido de la música nos produce emociones, modifica nuestra fisiología, cambia el estado de ánimo, activando ciertas estructuras emocionales del cerebro, crea lazos sociales y compartimos sentimientos con la música. ¿Vale? También, como dije, con la letra hay todo ese aspecto emocional que se da con la letra y es extremadamente recurrente que en música las canciones se hablen de amor o desamor. Es muy frecuente que los temas sean de amor y desamor. Y el tipo de música que va a definir un poco la emoción que vamos a sentir. No es lo mismo estar con música chill out que con heavy metal, que con lo otro. Eso define, con todas las componentes del sonido de la música, va a definir cómo vamos a vivir esa emoción. La música nos evoca recuerdos, evoca emociones, pero evoca recuerdos. Entonces es un nexo entre la experiencia vivida, las emociones sentidas y la música. Yo me acuerdo de situaciones que escucho un tema y me acuerdo de cuando tenía 14 años en tal, y bueno, entonces todo el mundo le va a pasar eso, que la emoción musical va a llamar a la memoria, va a buscar en la memoria, decir, pues mira, me acuerdo de esto cuando lo escuché tal día, vale. Bien, producción musical, el uso de sistemas cognitivos como la memoria, motricidad, atención y la planificación para producir una secuencia motriz con el fin de generar una respuesta musical. Tocar un instrumento, darle golpes a una mesa con el ritmo, cantar o bailar. Eso es lo que es producir una música. La musicoterapia, que es una psicoterapia actualmente muy usada, en el que se usa para mejorar el nivel afectivo de la gente, desarrollar la comunicación, liberar energías reprimidas, desarrollar la sensibilidad afectiva emocional, dotar a la gente de vivencias musicales enriquecedoras que le ayuden a motivarse, reforzar la autoestima, personalidad, y la música rehabilita, socializa y educa.
importante. Y la sincronización es el ritmo, básicamente, el ritmo que va junto, digamos, al ritmo, del corazón, el contador interno de tiempo, etcétera, etcétera. Y es lo que permite que la música se pueda armonice el comportamiento, es decir, los grupos de música tienen que tocar juntos, sin ritmo no pueden tocar juntos. El mejor ejemplo que tenemos de sincronización son las orquestas sinfónicas, donde puede haber 500 personas en el mundo, 200, lo que sean, y todos están tocando enfrente. Y los violines le dan al mismo ritmo, no sé qué, todo eso es sincronización mental, ¿vale? Y la gente que baila, que baila el son, que bailen 2 personas, en un concierto, lo que sea. Bien, ahora vamos a pasar un poquito a la práctica. Música y psicología. Entonces, lo que quiero hacer es un pequeño experimento muy rápido, necesitaría algún voluntario. Y quiero saber si alguien tiene relojes de estos que miden las pulsaciones. ¿Sí? ¿No? ¿Uno? ¿No? Yo no me lo creo que solo haya uno. Bueno, porque la idea es hacer un pequeño experimento, pero a lo mejor no hay tantos, necesitaría 2 o 3 para poder comparar, pero era para hacer un poquito de biofeedback. Es decir, yo voy ahora a ponerle música sin letra, de 3 segundos cada vez, y lo único que quiero es que varias personas me digan la emoción que han sentido, la valencia emocional y la intensidad. Simplemente eso, y vamos a ir anotándolo para luego ver lo que... ¿Vale? Quería medir las pulsaciones, pero si solo hay una persona no va a servir para nada. Tenemos 2, ¿alguien dice 3? ¿Con los teléfonos no vale? ¿Eh? ¿Con los teléfonos no se puede hacer? Es que al final, no, déjate, no pasa nada. Bueno, pues ya tenemos 2, lo que quiero es que las personas... Las canciones son 3 segundos, lo que quiero es que luego simplemente miréis qué marca el reloj, para que lo apuntemos, para ver un poco, a ver si sale algo. Puede que no salga, porque es muy experimental, pero bueno, el caso es que vamos a medir la intensidad, la valencia emocional y la latido de corazón, ¿vale? La música relaja, excita, es agradable, desagradable, y qué tipo de emoción estoy sintiendo en ese momento, ¿vale? Bien, ¿dónde está esto? Ratón, para acá. Vale, el primer tema. Tres segundos, he dicho. ¿Qué emoción suscita este tema? No tengáis miedo, no pasa nada. No se Las ganas, 3 segundos, relación. es que ya es poco, pero ya suscita algo, debería suscitar algo. Relajación. Relajación. Bien. Calma. Muy bien. Segundo tema. ¿Paz? ¿Sí? ¿Relajación también? Sí. Tercer tema. Tristeza. Vale. Y estimulante, relajante. ¿No? Sí, No os preocupéis, no se me... Tú estás mirando la pantalla, o sea que tú estás haciendo trampa, No, pero no leo. No. Bueno. Entonces. ¿Qué me dice más? Fiesta. Fiesta. Bueno, fiesta, muy bien, fiesta. Me gusta eso. Me gusta. Acaba la fiesta. Me gusta también. Resaca. Me gusta, resaca. Aquí dicen resaca. Uy, estrés. ¿Estrés? Alguno diría fiesta también, ¿eh? Sí, pero a mí... Aviso, Es que va en gustos. ¿eh? Bueno, sí, claro, sí, la música es totalmente por gustos, ¿eh? ¿No sabes? No pasa nada, pasamos así. Voy un poquito rápido, que nos va faltando un poco el tiempo. ¿Qué habéis dicho? Fumar. Eso no lo escribes. Bailar. Esta es la 8.
Uy, me equivoco en algo. Vale. Eso. También baila. Vale. Estar en un coche y mirar por la ventana. No sé qué puedo definirlo en una palabra. Nostalgia. Nostalgia. Nostalgia vacacional. Estar en un coche y pisar el acelerador. Bien, me gusta. Hemos dicho varias cosas, no hemos dicho, en realidad era tan simple como decir tristeza, tranquilidad, amenaza o felicidad, pero se han dicho muchas cosas, acaba la fiesta, estrés, bailar, nostalgia, decir muy bien, y lo que tenemos es simplemente lo que habéis oído es A, B, A, C, A, D, A, B, A, C, A, D, es decir, tranquilidad, mire bien los resultados, es tranquilidad, tristeza, tranquilidad, felicidad, tranquilidad, amenazante, tranquilidad, tristeza, tranquilidad, felicidad, tranquilidad, amenaza. La tranquilidad se usa de línea de base, es decir, es para relajar a la gente, para volver a ponernos más o menos en el mismo estado emocional, para luego pegarle con otra música, algo agresivo y tal, para que digamos, esa es la parte de neutralizar para poder que la medición luego sea más clara. Siempre la tranquilidad es lo que va a hacer que bajamos a una línea de base para luego con la estadística poder realmente medir qué impacto tienen las otras emociones. Habéis oído rap, rock, drum and bass, soul, blues, étnico, metal. Eso ha sido. Y cada música, ahora cuando os lo digo diréis, pues sí, el metal es que es agresivo, tal, no sé qué. Entonces, bueno, ha salido muy curioso, habéis dicho cosas muy curiosas, me hubiera gustado hacerlo de otra manera en realidad, pero como veis, ya se induce, ya habéis notado como, yo qué sé, el último tema era súper cañero, ¿no? Y uno como, ¿qué pasa? Bueno, venga, pues seguimos. Voy a hablar de dos conceptos importantes. La amusia, que es un déficit neuropsicológico, es gente que no oye la música, no le ve el sentido de la música, es una agnosia auditiva, es decir, la agnosia auditiva es un problema de percibir un sonido, pero no porque sea sordo y porque mi nervio que sube al neocórtex funcione mal, es realmente un trastorno que puede ser dado por un trastorno congénito o por un daño cerebral, no un daño auditivo. Si yo tengo un problema en el oído, no es amusia, es sordera. Esto realmente no se puede explicar con otra cosa, realmente no le ves el sentido a la música y te molesta la música, se define como la amusia, ¿vale? Incapacidad de entender y tocar música, imposibilidad de reconocer una melodía, incapacidad de percibir si se ha desafinado o desentona, percibir la música como desagradable y, en casos más graves, con dolor de cabeza. Es decir, hay gente que la música no pueden ni mirarla, escucharla. ¿Vale? Y está relacionado con el pobre desempeño de diferentes habilidades cognitivas no musicales, como son la visoespacial, el lenguaje, que aquí para mí es una relación lenguaje-música muy fuerte, la lectura, el reconocimiento de rostros y los aspectos emocionales. Y hay gente que realmente le ponen música y se van se van. Y ahora lo contrario, el oído absoluto. El oído absoluto es la capacidad de identificar una frecuencia de un estímulo auditivo sin ayuda de un contexto. Es decir, yo te pongo un do y me dices tú, un do. Pero ¿cómo lo sabes? Porque lo sé. ¿Por qué? Porque me viene a la cabeza directamente el do. Reproducir cualquier melodía sin necesidad de una partitura. Es decir, una persona que coge y empieza a tocar un instrumento y no sabe casi cómo lo está haciendo. ¿Vale? Y tiene que ver con habilidades más lingüísticas que musicales. Se ven que hay lenguas, por ejemplo, lenguas orientales, donde aparece más gente con oído absoluto. Por lo tanto, ahí también hay mucha literatura, podríamos entrar en muchos conceptos, pero no me puedo aprender. Las nanas, importante, las nanas son los niños pequeñitos, ritmo monótono, ¿vale? Que es similar al latido corazón, y por eso relaja y calma al niño. Frecuencia cardíaca de los bebés disminuye escuchando las nanas, ayuda a conciliar el sueño y a sentirse mejor, me quedo sin voz. Y reconocen el lado cariñoso de la nana, de los padres y familiares, y entonces refuerza los vínculos afectivos que se están creando en ese momento. Después de las nanas tenemos
las canciones infantiles, con más expresividad, donde ya el niño normalmente ya interactúa, la nana solo escucha, ya en una canción infantil ya se produce música, ya se interactúa. Estimular la expresión de problemas e inquietudes, favorecer el desarrollo emocional, agudiza la percepción auditiva y táctil porque, por ejemplo, se hace así, uno baila, uno se mueve y uno no se cae, entonces ya ahí hay conceptos del sistema motriz. Fomenta la interrelación social, interactuamos en clase, todo el mundo y ayuda a la formación, desarrollo personal y superación de dificultades de aprendizaje. Y luego aprender a tocar un instrumento. Aprender a tocar un instrumento fomenta la paciencia, la memoria, el control motor, la atención, calma el estado emocional, desarrollo cognitivo general, generalmente, mejora la autoestima porque la persona dice, lo estoy haciendo bien, entonces, ole yo, y la imaginación y la creatividad. ¿Vale? Esto es bastante útil también en ciertos aspectos que veremos más tarde. Y pasamos a la última parte, todavía tengo 13 minutos, acabaré antes de lo previsto. Bueno, vamos a esperar 30 segundos, entonces la utilidad terapéutica de la música. Ahora es un poco la parte, es cómo usamos la música en terapia. También 1000 aplicaciones, me encantaría entrar en 1000 detalles, pero aquí es más para suscitar el interés vuestro para luego buscar información. ¿Vale? Aviso que he quitado diapositivas a tutti, he puesto un montón de cosas y he tenido que reducir, pero bueno, si queréis, cuando yo os dé las diapositivas os puedo poner más conceptos que había plasmado en mis diapositivas. Vuelvo al cognitivo afectivo social. Empiezo por el cognitivo y empiezo por la atención, que es lo que yo hice en mi maestría. ¿Vale? Era un experimento donde primero filtramos los sonidos usados, que son parte de lo que hemos usado. Vino mucha gente, escucharon muchos sonidos y me catalogaron los sonidos según las 3 dimensiones: emoción, excitabilidad y valencia emocional. Después vino otra gente a la que le poníamos los temas de 3 segundos en un oído o en otro, y luego un bip en un oído y en otro. Cuando era el sonido que oían con el bip en el mismo lado es congruente, y cuando era contrario es incongruente. Vale, básicamente era eso. Y lo que encontramos, lo que salían, y ahora voy a demostrar con un ejemplo, bueno, la línea de base siempre es el uso de la música tranquila, y también se les hacía un cuestionario de ansiedad y de depresión para luego ajustar matemáticamente. Si yo tengo una persona que está muy nerviosa, no va a percibir las cosas igual que una persona tranquila. Entonces ahí ajustábamos matemáticamente para que hubiera una coherencia estadística. Entonces descubrimos, un pequeño descubrimiento, pero que ya eso hay un montón de artículos que hablan de eso, que la atención es atraída por un estímulo emocional agresivo. Es decir, cuando yo ponía música agresiva en la izquierda y ponía el bip a la izquierda, lo percibía antes que si ponía la música a la izquierda y el bip a la derecha. Es decir, lo agresivo atrae. Como he dicho, si suena ahí una explosión, todo el mundo va a estar ahí, va a estar mirando, y yo no voy a mirar a otro lado. O sea, para explotar la casa, pues no voy a mirar ahora al otro lado. Entonces, digamos que cuando hay un peligro, nuestra atención auditiva, que va a mover la visual, atrae, digamos, nos atrae hacia ese peligro. En cambio, cuando la música es triste, nos alejamos. Cuando hay tristeza no queremos de esa música. Entonces, ¿qué quiere decir? Que reacciono antes cuando hay incongruencia. La tristeza de este lado, el bip de este, lo percibo antes que cuando el bip está del lado de la tristeza. Porque lo que hago es, uy, triste, me voy, y percibo del otro, ¿vale? La felicidad, estar contento, no tenía ni uno ni otro, un poquito, pero estamos hablando de muy poco, ¿vale? Y la tranquilidad es la línea de base, es para neutralizar la emoción anterior. Siempre hacíamos A, B, A, C, A, D, bueno, había otros combos, pero normalmente siempre había cada X tiempo música tranquila para bajar, digamos, la emoción. Esta es la primera parte, es cómo categorizamos la música, menaçant, joyeux, triste, calme, ¿vale? Y salían, pues, que aparte de la amenaza, que es negativa, desagradable, el resto eran emociones agradables, y a partir de aquí esto es excitante y relajante. Sale que la tristeza y la calma son relajantes y que la felicidad y la amenaza son excitantes, y cada una con una valencia positiva o negativa. Esta es la primera parte. Cuando yo hice que escucharan todos los sonidos, salió
un gráfico más complejo que este, pero digamos que se ve que hay como zonas, ¿no? Y el resultado final fue este. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de milisegundos. Esto es absurdo. Estos milisegundos es lo que así se mide el proceso cerebral, pero lo que vemos aquí es que, por ejemplo, la amenaza, cuando es congruente, tardó menos que cuando es incongruente. Es decir, si el bip sale en el lado de la música, es decir, suena la música y luego después de la música suena un bip. Voy a ir más rápido que cuando está al contrario. Y en cambio la tristeza lo contrario. Voy más rápido si el bip está del otro lado, porque mi atención se ha ido hacia ese lado, porque se quiere alejar de la tristeza. Y la felicidad, digamos que está ahí entre 350 y 360. ¿Vale? Ya vamos llegando al final, ¿eh? Entonces, ahora otro experimento, otro tema, ya esto no es lo mío, digamos, jóvenes con déficit de atención. El entrenamiento de atención en actividades musicales, sobre todo en producción musical, tocar un instrumento, mejora sustancialmente las aptitudes atencionales de la atención del paciente. Estas mejorías aparecen en otras actividades como en el estudio. Es decir, si el niño tiene toca un instrumento riguroso y tal, va a mejorar sus capacidades de estudio. Escuchar música relajante antes de estudiar ayuda a concentrarse. Pero escuchar durante el estudio no ayuda, mucho menos cuando es rock o lo que sea. Atención dividida destrozada, multitasking destrozada, es decir, todo eso, cuando uno estudia, lo mejor es estar muy tranquilo o eventualmente con música extremadamente tranquila. Si no, se está demostrando que no siempre ayuda. Gente con Alzheimer, con memoria, problemas de memoria generalizada a corto y largo plazo. El uso de melodías musicales muy rítmicas usadas en pacientes que tienen que aprender una secuencia de símbolos, aumenta la capacidad de retención, memoria de trabajo, es decir, retengo y lo digo directamente, o recordar. Lo memorizo, espero un rato y recuerdo más tarde. El ritmo ayuda a la retención ordenada, constante y coherente, y aprender la letra de una canción estimula el sistema mnémico, es decir, cuando yo aprendo una canción, normalmente me voy a acordar más tarde, etcétera, etcétera. Entonces se ve que en el Alzheimer es útil para, digamos, estabilizar ciertos deterioros de memoria. Dislexia, todavía estamos en el cognitivo, se usa mucho el ritmo. Cuando un individuo habla, alterna sílabas tónicas y átonas y genera un patrón rítmico y una fluctuación de energía utilizada en el habla. Las personas disléxicas encuentran dificultades en intentar detectar estas fluctuaciones y también en intentar seguir el ritmo. Alba, me corriges, ¿eh? Te veo ahí. Producir y escuchar música perfecciona el ritmo y mejora la detección de estas variaciones tonales. Y eso beneficia el aprendizaje de la lectura y la comprensión. Bueno, con la dislexia se han hecho muchísimas cosas y se ve que también con problemas de lenguaje se mejora muchísimo, con la afasia, dislexia y tal, se mejoran las capacidades de las personas. Lo cual indica que tenemos una relación de la estructura cerebral de la lectura, escritura y el habla y la estructura de la música. Parkinson, la motricidad deficitaria. El paciente recorre un camino lleno de obstáculos que se cambian en cada prueba para que no se acostumbre y cuando se le pone un ritmo constante, una melodía alegre, se mejora el control motriz. Y se ha demostrado con neuroimagen cerebral que hay una estabilización de la degradación cerebral. No es mágico, pero hay una estabilización y que el sistema nervioso usa los recursos restantes de una manera más eficaz que antes. Y lo que también produce es que la autoestima de la persona aumenta porque se siente menos dependiente. ¿Vale? Aquí se usa la sincronización, realmente dar un paso con un ritmo, tal, etcétera, etcétera. Parte afectiva, hemos mencionado la depresión y ansiedad, que son enfermedades actuales del siglo XXI, y se ha demostrado que la percepción musical controlada, sesiones de escucha de música controlada, activa el cerebro para liberar serotonina y dopamina, para generar emociones positivas y bienestar. Canalizar las emociones y la musicoterapia como complemento a la terapia psicológica y a la farmacológica. ¿Vale? Todo esto, sesiones de escucha de música muy controlada, tranquila y alegre, mejoran, es decir, van a pedir que haya zonas del cerebro que se activen y que el propio cerebro diga, en realidad esto lo puedo activar, que es la felicidad, en vez de estar triste todo el rato, diga, esto lo puedo activar, y que se mejoren, digamos, las conexiones y que se produzca que automáticamente el cerebro recurra a las emociones alegres más que a las tristes. Autoestima.
Musicoterapia con jóvenes con autoestima baja, sobre todo víctimas de acoso escolar, trabajar con la música en un entorno social, con gente que ha vivido las mismas experiencias, compartir una actividad a la vez que las experiencias vividas y sentirse útil y arropado, lo cual la autoestima hace que se mejore. ¿Vale? Y ya estamos llegando al final. La sincronización en la parte social, es decir, tocar música en grupo favorece la cooperación entre miembros del grupo y el ritmo de la música compartidos por varias personas favorece la sincronización entre ellas. Creación de nexos sociales. También podríamos hablar de los conciertos, la creación del nexo social en un concierto, de cómo vivimos la música, cómo bailamos juntos, etc. La práctica de canciones infantiles en clase, que va a mejorar, va a hacer interactuar a los alumnos, mejorar el comportamiento individual de cada alumno, que haya una cohesión de grupo y una colaboración, entender que todos los alumnos son iguales y aceptar aceptar a todos los miembros del grupo. Bien. Como conclusión, la música es buena para todos. Yo personalmente estoy todo el día oyendo música y luego hay un concepto que no he podido hablar de él, que es importante, es el miedo al silencio. El silencio es importante también. Y muchos de nosotros tenemos miedo al silencio. Y más ahora que el Spotify, no sé qué, que ya la música está en todos lados. Entonces, tenemos miedo al silencio. Y el silencio es importante para aburrirse, el silencio es importante para pensar, para introspección, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hay algo que podríamos hablar muchas horas. La música es buena para el sistema cognitivo, emocional y para la vida social. Y la ciencia lo está demostrando poco a poco, cada vez mucho más. Segunda conclusión. La salud mental es igual de importante que la salud del cuerpo. Vayan al psicólogo. ¿Vale? Esto es un poquito de publicidad para nosotros. El psicólogo no solo ayuda cuando hay un problema, sino también ayuda a mejorarse. Y aunque uno esté bien, siempre es bueno practicar algún tipo de terapia psicológica. No tengan miedo. En lugares como en Argentina se ha normalizado, en Alemania, en Argentina se normaliza el ir al psicólogo, se ayuda, se fomenta a la gente, se pagan las sesiones para ir. Y la salud mental es extremadamente importante y cada día más en este mundo que vivimos, cada día más. Hay que cuidar el cuerpo y hay que cuidar la mente. Porque sin cuerpo no hay mente y sin mente no hay cuerpo. Es todo relacionado. Y 5 claves para mantenerse sano en un libro que no he dejado la referencia. Siempre están las referencias abajo. Aquí me la he dejado, pero suelo poner la referencia. Me parece importante mencionar de dónde viene la idea. Ejercitar la mente, alimentarse bien, ejercicio físico, relaciones humanas y sueño. Esto es muy fácil de decir y difícil de hacer, pero esto es la base para tener un cuerpo y una mente que funcionan bien. Muchos problemas que tenemos a día de hoy, si nos cuidamos, por lo menos bajan la intensidad. ¿Vale? Bueno, pues gracias por su atención. Ya esto era un poco todo lo que he dicho. ¿Qué? ¿Te has quedado dormido por ahí arriba? Tú. Y nada, bueno, pues ahora preguntas y respuestas. Si tienen cualquier pregunta, no duden. Para eso también estamos aquí. Gracias. Gracias, Jaime. 59. La has clavado, ¿eh? ¿Alguien quiere preguntar o hacer alguna aportación, algún comentario? Sin miedo, que no es un examen. Sí. Bueno, primero tú, luego tú, por ejemplo. Has nombrado antes la teoría de las inteligencias múltiples. Esto es hace ya mucho tiempo de esta teoría, ¿no? Es bastante antigua. ¿Todavía sigue? Sigue, pero hay mucha controversia. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí. Es decir, la psicología es todo el rato controversia. Es un error. Porque uno quiere creer algo y luego dice, no, es que esto, es que lo otro, tal. Como mucha ciencia. Lo que pasa es que la psicología no es una ciencia exacta. Medimos comportamientos, se mide, se cuantifican comportamientos, pero no es química, que yo mezclo esto y lo otro y sale esto sí o sí. Entonces eso es el problema, es que muchas cosas ahora ya con la neuroimagen y tal se pueden descubrir. Si cuando yo uso la inteligencia emocional se me activa esto, cuando uso la musical se me activa esto, entonces discernimos diferentes inteligencias, pero a día de hoy hay gente que diría que es obsoleto y hay gente que te dirá que eso funciona. Yo creo que es útil mencionarlo porque creo que hay parte de verdad. Ahora bien, si empezamos a mirar la literatura seguramente la caemos locos. O sea, por ejemplo, para determinar altas capacidades no se usa esta teoría, ¿no? O sea, quiero decir, las pruebas que sí, porque luego las altas capacidades no suelen decir, incluso en las altas capacidades hay gente que no sabe hacerlo todo. Que saben hacer mejor ciertas cosas, excelen en ciertas cosas y hay otras cosas que son totalmente nulos. Por ejemplo, un clásico, las altas capacidades, la inteligencia social. Es un desastre.
Entonces no quiere decir que no somos tan inteligentes como creemos. Pero claro, el concepto de inteligencia también podríamos otro debate, que es la inteligencia, que es el coeficiente intelectual. Cuando yo mido el coeficiente intelectual no me quedo con un número, yo lo divido en 5. Entonces ya hay 5 inteligencias diferentes que crean uno. Es absurdo quedarse, no es que tengo 100, es que no, soy bueno en verbal, no soy bueno en no verbal. Un clásico es soy bueno en no verbal y soy malo en verbal. Un niño con una dislexia, con una afasia, lo que sea, es malo en las capacidades verbales y es excelente en las capacidades de no verbales. Entonces, claro, ahí es un poco como, muchas veces trabajamos como, bueno, sí, esto, ¿no? Y tenemos cada una opinión, pero no siempre es fácil posicionarse. Gracias por la presentación. Y yo te quería, es que como he llegado tarde, perdón, me he saltado del principio, entonces no sé si se ha hablado del objeto de tu estudio o Bueno, lo he pasado por encima. ¿Cómo has aplicado después estas...? Yo en realidad no he aplicado nada, porque esto venía, yo lo que he aportado con mi estudio es para que una postdoctorante lo incluya en todo un estudio más global, respecto, es decir, esto es un trocito mínimo que se va uniendo a otro tipo de estudios. De hecho, por ejemplo, a final de semana hay un congreso de cerebro y música, ¿vale? Aquí en el centro de Bruselas. Yo voy a ir a varias cosas para ver qué se dice a día de hoy. Que ahora cambia mucho, que esto yo lo hice hace bastantes años. Entonces, esto es una prueba que salió bien, vimos cosas, pero claro, yo llego a un experto y es que yo la atención, el miedo y la atención, tal, y me dirá, a ver, no, vamos a coger tuyo, lo otro, y se hace una metaanálisis para saber de qué está ocurriendo. Entonces, esto era una mínima prueba, ¿sabes? Y luego era también preguntarte si puedes profundizar en el miedo al silencio o si puedes añadirlo en tus diapositivas. La diapositiva está hecha, como digo, yo vomito ideas y luego quito, pero me las quedo porque digo, joder, es que a lo mejor a alguien le interesa. No he desarrollado mucho eso, pero efectivamente hay muchísima literatura que habla del miedo al silencio y más a día de hoy, estamos hiperconectados, que estamos siempre juntos, tal. El silencio se asocia a la soledad, a falta de sonido, es decir, si yo estoy solo no suena el sonido. Entonces ahí es donde podríamos indagar un poco y decir, bueno, el miedo al silencio es el miedo a la soledad, el miedo a la muerte, porque la muerte es silencio. Podríamos entrar a decir, podemos ir mucho más lejos. Que no funcione, ¿no? O a pensar, A sí. pensar, claro. O el dejar espacio para el pensamiento interno. Si yo ocupo mi pensamiento, mi atención, mis capacidades cognitivas las ocupo con preocupaciones externas, como el de escuchar música y no pienso en lo mío. Cuando yo quito todo eso, ya sea música, ya sea imágenes, yo quito todo eso y estoy yo conmigo. Entonces ahí que en realidad es más un miedo no es miedo al silencio, el miedo a mirarse a la cara yo conmigo mismo y decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a solucionar esto? Entonces tenemos miedo, yo el primero, ¿no? Estoy todo el día con música. Entonces bueno, sí, podría profundizar, sí, podríamos abrir un debate muy grande. Gracias. La misma música puede tener reacciones o emociones diferentes en diferentes personas. Entonces, cuando dices música relajante, agresiva, activa, yo puedo oír una música y para mí me puede causar una catástrofe y para otro puede ser súper alegre. Sí. Entonces, eso también, ¿cómo lo medís un poco? ¿Cómo clasificas una música como alegre? Porque para mí puede ser un estruendo y no la puedo soportar, y para otro puede ser animada y divertida. Lo que ocurre aquí es lo siguiente, se mide con mucha gente y se hacen medias. Es decir, yo tuve a 50 personas delante de mí, tuve que ver escuchando solo música, pim, pam, pum, y me catalogaban, pim, pam, pum, 50 personas. Yo hago una media de esas 50 personas. Claro que hay gente que lo va a vivir de una manera u otra, pero por media, cuanto más gente, es decir, en cualquier experimento científico, cuanto más sujetos tengas, más preciso eres, en cualquiera, es decir, entonces si yo tengo 1000 personas, voy a ser mucho más preciso, porque mi curva de Gauss me está indicando, no, es que esto realmente es tranquilo, feliz, etc. Con 50 personas ya demuestras algo, con 3 no, porque es que al fin y al cabo, con nosotros a lo mejor ya llega un listillo de no es que tu gente, tiene solo 20 personas, tal, no es mucho, tal.
es todo muy relativo, pero como es relativo, pero cuanto más gente mida, más mi estadística se centra en una media más coherente. Si yo pudiera medir toda la población, al fin y al cabo el sueño de un científico y de un psicólogo es medir toda la población, todo el mundo, decir. Entonces, cuando hacéis la terapia con música, la tenéis que adaptar a esa persona, a pesar de tener las medias. Claro, sí. Se adapta y a veces no se adapta, a veces se prueba y se deja que si el sujeto dice es que esta música me parece un horror, pues se quita. Porque si yo no estoy buscando que esté excitado, que no esté tal, pues yo la quito. Pero voy a partir de la base que a lo mejor esa canción en general a la gente le parece que es feliz. La felicidad es excitante también, entonces, en fin. Es que la valencia y la intensidad también juegan mucho. Hay gente que va a ver la música feliz como tranquila y hay gente como excitante. Entonces, por ejemplo, cuando yo he enseñado el gráfico con los cuatro grupos, eso realmente es una media de las 50 personas que he medido. Si yo mido otras 50, a lo mejor todo eso se dispersa más. Entonces, claro, eso es es matemática. Había una persona... Era un poco por ese rollo. Yo vengo de un campo mucho más técnico, entonces, si puedes poner esa gráfica... De hecho, sí, perdón, es que aquí no me sale todo... Me gustaría ver todo... Perdona, es que tengo que pasar así, que no entiendo muy bien cómo funciona esto. ¡Ay! Se me ha ido, perdón. Aquí, ¿veis? Yo, respecto a eso, bueno, esa es la anterior, la después, te quería preguntar cómo hacías las mediciones. Yo vengo de un campo un poco mucho más técnico, hablas de milisegundos, ¿hacíais escáneres cerebrales? ¿Poníais cómo hacíais eso? No, porque era un simple trabajo de maestría y no había dinero para eso. Entonces yo lo que hacía era se usaba unos botones, pero son botones con conexiones de oro, lo cual indican mucho más preciso. Bueno, tú sabrás, el oro es un transmisor de electricidad muy potente y entonces mi respuesta está condicionada, es decir, cualquier respuesta está condicionada por el objeto que usamos. Si yo respondo aquí dándole a esto, hay una latencia que se crea. Yo matemáticamente tengo que quitar esa latencia, si no, no estoy sacando conclusiones correctas. Aquí lo que usé es un aparato, 2 botones, pero con conexiones de oro, lo cual estamos hablando del material que es el que se usa a día de hoy. Pues ya a partir de ahí, ya sabes, se quita, matemáticamente se calcula, pero el material que se usaba eran unos cascos muy buenos y 2 botones. Entonces, izquierda, derecha, ¿dónde está el bip? Izquierda, derecha, y luego las mediciones. Pues, un Excel enorme, un horror, y a ponerse a calcular. Sí. Bueno, gracias por la presentación. No soy hispanofono de base, entonces disculpa si la pregunta no es muy clara, pero ¿cómo explicarías lo de la cosa con tristeza y canciones como de tristeza con el beat, que la gente se aleja de esta canción? ¿Cómo explicarías? Para mí, por ejemplo, cuando me siento triste, a veces puede ayudar a escuchar música triste. ¿Sabes? Que no me quiero alejar, sino que me gusta escuchar esta canción para más procesar la tristeza. Eso se llama masoquismo. No, es verdad. Sí, yo me pongo en el tema personal. Depende de la dosis. Claro, es como, pero es que cuando uno está triste, busca el reconfortarse. Y muchas veces ver que otra persona está triste nos reconforta. Entonces ya no estamos en el mismo proceso mental. Es decir, si yo estoy triste, pero yo tengo una canción aquí que está hablando de tristeza, digo, pues yo en el mundo no soy el único que estoy triste. Lo que pasa que mi atención, como objetivamente, mi atención no quiere estar ahí, quiere salir de esa tristeza. Entonces no es lo mismo, estamos hablando de la atención, es la parte cognitiva, es un proceso, es una herramienta que funciona de manera inconsciente también, que es el propio cerebro que dice, yo me voy de eso que no quiero. Y luego está el pensamiento, que es la parte afectiva. Estoy triste, por lo tanto quiero reconfortarme con música triste, con letras tristes que me van a aportar, decir, es que no soy el único y yo de aquí puedo salir. Y muchas veces la letra triste aporta un mensaje de, oye, puedes salir. ¿Vale? Entonces sería un poco esa la... Bien. Entonces, si nos gusta escuchar música triste a menudo, ¿deberíamos preocuparnos? Una pregunta. Yo creo que hay que escuchar música de todo tipo. La música, yo voy a poner mi ejemplo personal. El año pasado yo estaba escuchando muchísimo rock, muchísimo punk, que es lo que más me gusta en este mundo, y de repente, debido a una circunstancia de la vida, me puse a escuchar mucho más reggae, mucho más rap,
que escuchaba también, pero entonces ahí hubo como un ¿qué ha pasado? Y me di cuenta que lo que pasaba es que yo en ese momento no estaba bien y estaba enfadado con el mundo, entonces escuchaba tal, y que de repente algo ocurre y estaba triste y entonces necesitaba algo más tranquilo, porque cuando escuchaba los temazos que me encantan me decía, es que ahora no necesito eso. Entonces ahí es donde no creo que pase nada, pero obviamente si solo escucho canciones tristes, porque además hay letra, entonces la letra, la poesía que sale de la letra, eso me está influyendo también. Si tú una persona que dice, yo vaya mierda en la vida, de una manera triste, pues llega un momento que es que yo no voy a salir de eso. Entonces es importante, es decir, para mí, y por mi experiencia personal, los cambios del estilo de música, aunque nos gusten varios tipos de música, en momentos de nuestra vida vamos a escuchar unas cosas y en momentos otras, que nos van a aportar reconfort o soluciones. Entonces sí que está ligado, no creo que pase nada en sí, pero creo que hay que variar la música que escucha. Bien. Una cosa. Sí. Aquí, sí, yo. Adelante. No sé si es pregunta o es una reflexión, ¿vale? Es lo que me preguntaste. Cuidado, no, tranqui. No, te quería preguntar si precisamente por lo que has comentado tú, lo que has preguntado tú, el dejar de escuchar música sí que podría ser un signo de tristeza o de depresión, ¿no? Sí. Es más, a veces lo tomamos como una alarma de anedonia. Si nos gusta mucho la música o si tocamos un instrumento dejamos de tocar, si nos gusta escuchar música y no escuchamos música, si yo por ejemplo salgo a correr y siempre escucho música y dejo de escuchar, puede que haya un indicio de que estamos perdiendo las ganas de hacer una actividad, que es lo que he comentado con la definición de la depresión. Se nos quitan las ganas de hacer ciertas actividades que nos gustan hacer. Entonces efectivamente puede ser un indicio. Incorrecto, sí. Sobre todo si estás todo el día escuchando. Si no tienes el impulso, hacer algo que antes hacías, como por ejemplo escuchar música, o que te deje de gustar algo que digas, qué curioso, ¿no? Esto que antes me gustaba, esta canción, ya ha dejado de gustarme. Ya. Sí. Luego, claro, también hay una cosa que la gente evoluciona en el estilo de música. También. Sí, yo veo mi experiencia personal y evoluciono mucho. Ahora me gustan todas esas músicas que escuchaba antes, pero tengo mis periodos. Esto, lo otro, tal. Y eso sí que son indicios del estado de ánimo, de cómo me siento, tal. Sí. Eso lo sabe muy bien Spotify, ¿eh? El algoritmo, sí, el algoritmo el algoritmo te está diciendo cómo piensa, te estás sintiendo, Entonces ya entramos en temas más de libre albedrío, ¿no? Sí, pero no vamos a abrir el melón. No. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. A veces cuando escuchas nueva música no te gusta, pero cuando vas oyéndola más y más termina gustando. Entonces, por ejemplo, para variar de tipos de música o incluso con los chavales o con los adolescentes que solo oyen exclusivamente un tipo de música, sería bueno un poco forzarles a ir escuchando otros tipos de música o forzarnos a nosotros mismos a oír otras músicas que al final a lo mejor terminan gustándonos. Es que, a ver, cada uno tiene sus gustos al fin y al cabo. Si a mí no me gusta el reggaetón, pues llega un momento es que por mucho que me esfuerce no me gusta. Siempre es bueno aportar novedades en todos los aspectos de la vida, incluso las actividades que hacemos del día a día, romper rutinas. Si yo corro oyendo metal, pues si yo un día me pongo reggaetón es romper una rutina. En este aspecto, en este campo, en esta pregunta, digamos, por un lado, forzar a alguien, sí, siempre puede ser bueno abrir el panel de posibilidades de escuchar música de un tipo o de otro. Pero forzar a alguien a escuchar la música, lo único que vas a hacer es reticencia, que no me gusta. Ahora bien, por ejemplo, yo que sé, en nuestra casa se oía los Beatles, cantos gregorianos. Mi padre oía cantos gregorianos y yo arriba oyendo punk. Entonces, ¿qué pasa? Que yo los cantos gregorianos, artísticamente, objetivamente digo, oye, qué bien, varias voces, armonías y tal, pero luego es como infumable. Llega un momento que es como, oye, no puedo, no quiero oír esta música. Entonces, siempre hay que fomentar el que haya la amplitud de la posibilidad de decir, oye, hay más músicas y como cualquier cosa, es decir,
como con la alimentación. Hay cosas que no nos gustan y de repente nos gustan. Entonces, claro, eso es también muy relativo. Eso es el cerebro que se adapta a algo y empieza a verle una lógica y dice, ah, pues esto me gusta más de lo que yo creí. O tiene más similitudes con lo que yo escuchaba antes. Sí, añadir a lo que ha preguntado por mi experiencia personal, de todo aquel adolescente que me taladra con música, también he aprendido a querer las canciones que me las pongo yo en mi Spotify porque me gustan. Bueno, bromas aparte, en casa usamos mucho la curiosidad. O sea, yo pongo mi música, ellos lo escuchan, no esfuerzo, ¿no? Yo pongo mi música, y para ellos es un horror, pon tú mi música. Entonces, ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, de manera sutil, pues todos estamos expuestos a todos los tipos de música, ¿no? Y definitivamente, como madre, es vitamina para la casa. O sea, es mágico, poner música es mágico. Yo he escuchado muchos tipos de música, porque el primero, la que estaba hablando, era la que ponía temas que yo decía que yo esto no me gusta. Y al final, yo a día de hoy me pongo un tema de Bon Jovi y digo, joder, qué guay, qué bien, ¿no? Qué loquerillo y tal. Entonces, claro, todo es como a qué nos exponemos, ¿no? Mis colegas oían rap, el otro ya no sé qué, que nos exponemos y un día dicen, pues me gusta más de lo que yo quería. Entonces, claro, pues efectivamente fomentar el que se escuchen varias cosas sabiendo el gusto de cada uno. Claro. Si a mi sobrina le gusta el One Direction y a este de aquí le gusta el rap de no sé qué, pues a uno no le gusta lo del otro, pero se van a ver expuestos, van a tener por lo menos que aceptar. Ya estamos hablando de temas de aceptación social, de respeto, de decir, bueno, yo puedo escuchar lo que tú estás escuchando porque a ti te está causando algo guay y a mí no. Y por ahora no me gusta mucho, pero si tú vas a estar feliz oyendo tu tema, no olvidemos que la música abarca el volumen. ¿Sí? Si yo estoy aquí y me voy al otro lado, pero pongo la música que es fuerte, llega hasta allí. Entonces, claro, hay un tema de espacio y de volumen. Bueno, pues... Si no hay más preguntas... Yo quiero decir, si por ejemplo escuchas un nuevo estilo musical, que estás en un festival, y por lo general estás en tu casa, escuchas ese estilo nuevo, no te gustaría, porque estás en un festival y estás bien, estás rodeado de gente. Eso me ha pasado mucho, que el hecho de ir a festivales, de escuchar canciones, que, mira qué grupo más guay, no lo conocía, tal, y de repente te encuentras que... Gracias, Jaime. Nada, hasta luego. Te encuentras que empiezas a escuchar grupos que no oías antes. Bueno, estilos diferentes. Y el mood, la teoría de esas, ¿no? O sea, sentirte arropado. Yo fui a ver Guns N' Roses, que a mí no me gustaba, y cuando apagaban la luz y empezaban todos a chillar, yo era más... Claro, el movimiento, ¿no? La excitación, ¿sabes? Pues claro, la cohesión social, eso tiene mucho que ver. Por mejorar en directo. Bueno, muy bien. Sí, el